ecología del paisaje y transformarlos a proyectos reales y con todos los problemas que se puede llegar a enfrentar a este tipo de temática. Para eso hicimos un barrido desde prácticamente los primeros proyectos que hemos trabajado hasta los proyectos que estamos en este momento en desarrollo y en proceso, y contarles un poco, más bien que nosotros nos encontramos un poco, siempre nos reímos, pero lo que nos encontramos un poco en la trinchera del paisaje, en la trinchera de la ecología del paisaje, que es donde tenemos que carear las buenas intenciones, las teorías, las metodologías de trabajo a una realidad que muchas veces no deja de sorprender y que condicionan mucho el éxito del desarrollo de estos proyectos finalmente. Uno de los proyectos que a nosotros por primera vez nos dio una evidencia de esto fue Río Negro, que fue casi saliendo de la titulación, trabajando con profesores de acá de la escuela y alumnos de acá de la escuela, el cual era una gran planificación y un crecimiento de Ciudad Alerce en función de tomar toda la falta resolver la falta de vivienda de Puerto Montt y Puerto Varas. Eso involucraba una red de estrategia que se ve un poco en el mapeo de acá y un desarrollo de una serie de parques en distintas etapas asociados al Río Negro. Nosotros con toda nuestra buena intención, a pesar de que no aparecían las bases ni era exigible, desarrollamos un proyecto de recuperar las riberas del Río Negro, o el corredor riviario del Río Negro, desarrollando una serie de plantaciones de asociaciones vegetales nativas, pertinentes a la zona, etc. Un discurso muy bonito, que llegaba el momento de citarnos a las primeras reuniones del momento que se iban a ejecutar estas obras para hacer unas ciertas coordinaciones, esto después ya de varios años. Nos invitaron al terreno, todo el mundo muy orgulloso, para inaugurar el inicio de estas obras, y nos dimos cuenta que obras hidráulicas, había pasado maquinaria pesada por todo el río y nos mostraban en forma muy orgullosa de que habían hecho un cajón perfectamente geometrizado, eliminando todo el corredor riviario y toda la base la cual nosotros podríamos desarrollar este tipo de proyectos. Ahí nos dimos cuenta y dijimos, ahí está pasando algo, esto no está, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué no se preguntó? Etcétera. Bueno, eso nos marcó un poco el perfil del desarrollo de proyectos y a modo de ejemplo paso a mostrar el proyecto de Catrico, humedal urbano, el cual ya lo he mostrado otras veces con finalidades más técnicas, pero esta vez para contar un poco la historia de cómo fue. Por primera vez nosotros nos topamos con unas bases de licitación que nos pedían en forma explícita y bastante bien desarrolladas la intervención y la recuperación de este humedal, que estaban en un proceso de eutroficación, que no voy a entrar en mayor detalle, pero principalmente era un retazo de un humedal que se extendía aguas abajo y que estaba siendo gradualmente urbanizado con todas las consecuencias y las secuelas que significa esto de compartimentalizar en células individuales un humedal. Desarrollamos el proyecto y empiezan a aparecer temáticas que uno no puede manejar ni en las metodologías, ni en las planificaciones estratégicas, ni en las planificaciones urbanas. El proyecto pasó del cambio de gobierno, el primer gobierno de Michelle Bachelet al primer gobierno de Piñera, en la mitad del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, la primera etapa del proyecto se utilizó el proyecto como una gran bandera de venta. O sea, estaban todos los intendentes, alcaldes, etcétera, tomando el proyecto y vendiendo el proyecto, y se nos empezó a exigir una cantidad de trabajo enorme que no estaba en las bases, y que nosotros, por toda nuestra buena intención, dijimos, sí, démosle, ¿no? Y se nos ocurrió la brillante idea de hacer un seminario. Dijimos, hagamos un seminario de humedales urbanos en la Universidad de Valdivia, la Austral, donde habían grandes pensadores respecto a estos temas, había un movimiento social importante, íbamos a poder cumplir las expectativas de los políticos que estaban a cargo y los administrativos a cargo de este tipo de proyectos, y lográbamos zanjar y cerrar un poco y poner en valor un proceso de gestión que estaba involucrado directamente con el desarrollo de este tipo de proyectos. Al momento de inaugurar el seminario, con mucha publicidad, llegó muchísima gente, fue en términos generales muy exitoso,
fue también el soporte para que agrupaciones que defendían los humedales urbanos o los humedales en general de Valdivia, muy empoderados de este tema, fueran a protestar y a levantar una protesta frente al seminario, alegándoles a las autoridades de que en realidad no se hacían cargo de estos temas. Fue un desastre, fue absolutamente algo totalmente no manejable. Bueno, se nos agradeció todos los expositores pudieron trabajar, etc. Finalmente, cual director de colegio, nos llaman a nosotros como consultores cómo se nos ocurre hacer este tipo de cosas, que exponíamos a todo el mundo, y la licitación quedó detenida. Cambio gobierno de otra línea política, y aparecen los primeros temáticas de corrupción, por ejemplo, donde este tipo de proyecto involucra una buena cantidad de dinero que estaba en manos de un solo elemento, o sea, de un solo estamento. En este caso era el MIMBU, el cual canalizaba todas estas platas. Se separaron las platas, se repartió el proyecto, se compartimentalizó el proyecto y Vialidad tomó todo el contexto y lo desarrolló en un principio. Uno de los grandes temas que nos topamos en ese momento fue que nos dimos cuenta que en realidad Servio, con este tipo de proyectos, no considera lo que pasa dentro del humedal, sino que más bien hace un proyecto de vialidad asociado a aguas lluvias, etc. Y todo el contexto quedó 1,80 m más alto de los planos originales. Por lo tanto, todo el proyecto que desarrollamos nosotros de generar toda esta línea base de levantamiento de flora, de estudios hidráulicos, etcétera, que nos permitió desarrollar temáticas como lagunas de biofiltro, etcétera, no se podía hacer. Había que hacerlo de nuevo, desde la planimetría hasta la ejecución. El proyecto de Malleco es uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora. Esto está entre el viaducto del Malleco y la carretera, entre el borde de la ciudad y el río abajo. En particular, este proyecto tiene una carga histórico-patrimonial muy fuerte, la cual está, porque la licitación pública tenía el objetivo de poner en valor el viaducto Malleco a través de un diseño de iluminación de este viaducto y un parque que fuera el mirador a este viaducto. En las bases aparecía también, y era muy curioso, que teníamos que tener especial cautela con las comunidades de la zona al momento de hacer los diseños participativos, porque el diseño participativo tenía que involucrar a las comunidades y no querían que este proyecto se les detuviera por esta razón, por conflictos, etc. Bueno, nosotros fuimos con toda la delicadeza y cuidado a hacer este tipo de participación ciudadana y nos encontramos con una realidad que para nosotros fue muy sorprendente, donde todas las comunidades eran los que más querían el proyecto. Cosas curiosas como por ejemplo que nos comentaban, Valparaíso tiene el puerto con toda su celebración del Año Nuevo. Bueno, nosotros queremos que el puente sea ese Valparaíso y queremos que se ilumine como tal, que se celebre como tal, y el parque iba a ser el soporte que iba a albergar toda esta actividad, cosas que nosotros jamás nos imaginamos que iban a ser como tal. En este caso, desde el punto de vista ambiental, lo interesante fue que logramos desarrollar cierto diseño y características asociados a conceptos como cosechas de aguas a lluvias, manejo de aguas urbanas, y que los logramos transformar finalmente hasta el detalle constructivo, hasta la técnica, la reforestación y manejo o recambio de cobertura vegetal de introducidos a nativos, el manejo de la erosión a través de una serie de técnicas, y eliminar el factor de riesgo de no eliminar. Tratar de manejar un poco el factor de riesgo de incendios que existe alto en la zona. Aquí hay unas imágenes, estos son los cortes. ¿Cuál es el desafío desde el punto de vista de la licitación? Fue que nos enfrentamos a normativas que en realidad no se coordinaban con la realidad del proyecto. Nos exigían que el 100% del parque fuera accesible, con accesibilidad universal. Si ustedes pueden ver en algunos cortes como esto, por ejemplo, es una realidad dependiente que es muy difícil de lograr.
Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que haber llenado todo el terreno de unas setas enormes para poder llegar. El proyecto también tuvo detenido un buen tiempo, básicamente porque no se aprobaban las etapas, porque no cumplíamos con esa frase de las bases. Finalmente se destrabó, se entendió, se llegó a buenas conversaciones y buen término. Un poco de las imágenes del concepto del proyecto de iluminación. Aquí trabajó un equipo enorme, historiadores, una proyectista de iluminación, etc. Como 14 personas, que es más o menos el promedio de este tipo de proyectos. Llanquihue 1 y Llanquihue 2 que vamos a presentar, o sea que les voy a mostrar rápidamente, corresponde a una secuencia de parques urbanos y periurbanos, digamos, que están justamente en esta área de transición, de expansión de la ciudad, y que tiene hartos desafíos desde el punto de vista ambiental. En función, esto pertenece a una planificación aún mayor, que corresponde al manejo de los cuerpos de agua, en el caso del Llanquihue. Es un parque básicamente de carácter urbano, sin mucho desafío desde el punto de vista de manejo de agua, biodiversidad, etc. Pero hay un punto importante que no estaba considerado en las bases y que se consideró sí en la segunda licitación, que el mayor recurso escénico, la imagen urbana de Llanquihue está basada principalmente en el arbolado que existía acá. Arbolado que no es principalmente nativo, era casi el 80% de especies introducidas de gran tamaño, pero que no estaban considerados las bases ni mantenerlos, ni muy claro qué hacer con ellos. En un minuto se nos planteó de que como con ecologismo potente y fuerte, no todo lo verde es bueno, como decía el profesor anterior, se nos dijo no, hay que cambiar todo por nativo. Eso significaba botar toda esta cantidad de árboles. Bueno, logramos explicar.